Muy bien, entonces veamos ahora gráficamente las dos versiones incorrectas y luego la versión correcta de cómo estudiar este problema. Entonces empecemos con el antes versus el después. Entonces miren que gráficamente lo que estoy diciendo es, esta era la trayectoria de desempleo que traía la ciudad que se destruyó y de repente después de la destrucción cae un montón el desempleo. La pregunta es, ¿yo puedo garantizar que todo este efecto que estoy viendo acá fue culpa de la destrucción, sí o no? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque miren que si yo miro el modelo, lo único que yo estoy controlando es un antes versus un después. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé si lo único que ha cambiado entre este periodo y este periodo de tiempo fue la destrucción, o además de la destrucción de esta ciudad particular, quizás pudo pasar algo en el país que también tuvo un choque negativo en el desempleo. Entonces al final yo no sé si este efecto completo es el de la destrucción o quizás un pedazo es de la destrucción y esto obedece a algún otro choque macroeconómico. Entonces, por eso no puedo usar el antes versus el después. Y ahora pensemos en lo mismo comparando tratados versus controles. Entonces, miren que ahora, además de la línea azul que me muestra la proporción de personas empleadas en la ciudad destruida, yo también tengo la proporción de personas empleadas en la ciudad control. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que yo estoy diciendo que estaría mal? Lo que estaría mal es tomar en t igual a 1 y comparar los controles o la tasa de empleo en controles con la tasa de empleo en tratados. ¿Y por qué esto estaría mal? Porque entonces ahora en este efecto puede que yo no esté teniendo en cuenta otras cosas que cambiaron entre las dos ciudades, ¿cierto? Entonces, si había cosas distintas entre las dos ciudades, se me van a quedar por fuera y yo no las voy a poder capturar acá. Entonces miren que mientras en el modelo anterior solo tenía la variación temporal, en este modelo solo tengo la variación entre si son tratados o son controles. ¿Y cómo es la forma correcta de hacerlo? La forma correcta de hacerlo es con este método de diferencia en diferencias, que miren qué es lo que yo estoy haciendo. Yo lo que estoy diciendo es, tengo aquí la trayectoria de la ciudad tratada, tengo aquí la trayectoria de la ciudad control, y miren que lo que yo voy a tener en cuenta en mi regresión es la variación del antes versus el después, ¿cierto? Entonces miren que el antes versus el después me va a capturar esto, la variación entre tratados y controles, que como yo ya venía teniendo estas dos rectas acá, miren que esta distancia no está cambiando. Por supuesto, a veces puede cambiar un poquito y no es un problema, pero ahorita vamos a hablar de los supuestos, pero miren que en el fondo estas dos líneas eran paralelas. O sea que de no haber existido el accidente o la destrucción de esta ciudad, pues esta hubiera seguido siendo la diferencia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que este punto de acá es el contrafactual. ¿Y por qué es el contrafactual? Porque yo sé que habría sido la diferencia que se habría mantenido en teoría entre las dos ciudades de no haber ocurrido nada más. Y acuérdense que lo que yo les dije era, yo por un lado tengo en cuenta la diferencia temporal, por el otro lado tengo en cuenta la diferencia entre tratados y controles, y después de que yo tengo en cuenta esas dos diferencias, cualquier cosa que me quede por entender o cualquier variación adicional que me quede, esa sí es la doble diferencia, o ese sí es el efecto que a mí me interesa encontrar. Entonces miren que cuando yo quiero encontrar ese efecto, pues ¿qué es? Miren que yo lo que estoy haciendo es metiendo una interacción entre las dos variables. ¿Y por qué la interacción? Porque es después de que tengo en cuenta todos los efectos del antes después y después de que tengo en cuenta esa tendencia que había o la diferencia general en el tiempo que había entre tratados y controles, que es toda esta distancia que se preserva a lo largo de esta gráfica, después de tener en cuenta todo eso, pues es el efecto adicional que yo podría encontrar. Y ese efecto adicional es este pedacito al cual yo llamo delta.